Era la capital del imperio, orgullo y estandarte de la cultura asiria. Para ese entonces, sus habitantes controlaban el mundo conocido. Esto los hacía soberbios y autosuficientes. Su poderío militar los había convertido en poderosos y salvajes guerreros que desgarraban a sus conquistados con bestialidad y con masoquismo. La ciudad era llamada Nínive y los que ahí vivían, ninivitas. En uno de sus acostumbrados arranques de imperialismo, desolaron la ciudad de Jerusalén. Desde luego, era para entonces una ciudad debilitada por su pecado, y eso facilitaba el trabajo para los nuevos conquistadores. Era fácil para cualquiera aprender a odiar a los ninivitas, y mucho más fácil para cualquiera que hubiera sufrido en carne propia las barbaries que ellos propinaban. Lo extraño o acostumbrado, juzgue usted cuál es el mejor calificativo. Dios había decidido darles otra oportunidad para que se arrepintieran. Dios quería salvarles del juicio eterno. Eso es lo emocionante del libro que hoy vamos a comenzar a estudiar. El profeta a quien Dios iba a usar para darles esa oportunidad estaba en total desacuerdo con Dios. Y no lo juzgue de forma severa ni tampoco de insolente. Él había sufrido en carne propia los bestiales ataques de los ninivitas. Y aunque la historia no lo registra, para nadie sería sorpresa que algunos de los familiares de este profeta hayan sido asesinados por los ninivitas. De ahí que, repito, cualquiera fácilmente aprendía a odiar a esa gente. Dios quería darles una oportunidad para que se arrepintieran y lo iba a hacer a través de este profeta. Ante tan inédito llamado, el profeta, en lugar de obedecer y predicar, decide huir de Dios, y es en ese punto en donde inicia nuestro estudio titulado Huyendo de Dios. Vayan en sus Biblias hasta Jonás capítulo 1 y por favor cuando lo encuentran se ponen de pie. Regálame volumen, Luis. Jonás capítulo 1, vamos al verso 1. Huyendo de Dios. ¿Listas sus Biblias? Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Note que dice para huir delante de Jehová. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, rogamos tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, seamos edificados y sumisos a tu voluntad. En tu nombre lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento. Hay que definir qué es llamamiento, porque en todo este libro la frase va a estar repitiéndose. No encuentro una definición que me satisfaga en los libros. Por ello espero no abusar de mi vivencia al dársela en honor a eso. Diría, es un sentimiento que nace no sé en qué parte de nuestro ser, y si hago eco a mi experiencia que no es útil para nadie, pero en este momento como definición a lo mejor ayuda,
Repito, tampoco sé en qué momento nace. Lo cierto es que ese sentimiento quema el corazón como si una antorcha permanece allí encendida. Obedecer lo que Dios nos pide no solo es llamamiento, a veces también implica, como suele ser en mi caso, negarme a algunas cosas que creo, soy o que quisiera hacer, pero que debido al llamado no puedo negarme. No me hace del todo feliz negarme, pero negarme a ese llamado me hace mucho más infeliz. Es como un dilema sin opción. Es como si existiera el destino y el destino ya nos tiene marcado diciendo no importa si compartes o no esto. Lo mejor es que obedezcas el llamado y asunto resuelto. Ahora que hemos hecho remembranza del esclavo voluntario, creo que es una buena forma de ilustrar el llamamiento. Es ese sentimiento en donde, aunque tenemos libertad de tomar decisiones, el llamamiento de Dios está por encima de nuestra libertad. Y aunque suena a una esclavitud, es una esclavitud voluntaria que nace en el corazón. No importa lo que otros digan o piensen respecto a lo que nosotros llamamos llamamiento. Es una atadura que finalmente yo diría, el único que la entiende es el lazo del cazador. Y en este caso, cuando me refiero al lazo del cazador, hablo de nuestro Dios. Él, con cuerdas de amor, como lo dice otro de sus profetas, nos ha atado. Y en esas cuerdas está implícito ese llamamiento. Aquellos de ustedes que conocen su llamamiento y que lo están siguiendo, sé que entienden muy bien toda la fraseología que recién describí, porque aunque no sea del todo entendible, ustedes tienen ese sentimiento y saben cómo arde en su corazón. Desde luego también entiendo que aquellos que no han descubierto el llamamiento de Dios en sus vidas, esto se les dificulte, les cueste trabajo entenderlo. Y no les culpo. Los que recién estudian la Biblia con nosotros, quizá será un proceso que llevará tiempo. En algunos ese llamado es instantáneo. Escuchan la primera vez en algún estudio la voz del Señor a través de algún pasaje, ese llamamiento, esa llama se enciende y no vuelve a apagarse. En otros lleva algunas semanas o meses. Y hay algunos que aun cuando el tiempo pasa y pasa, conocen el llamado de Dios, pero poco les importa. Los más jóvenes hasta ahora quizá piensan, quizás no ha llegado el tiempo de mi llamado. Yo diría que, al igual que los pasajes bíblicos, hombres y mujeres que fueron llamados casi siendo unos niños, probablemente el Señor ya llamó a los más jóvenes. Y no sé cuál es la edad en que Dios llama, porque algunos los llama siendo adultos. Pero es probable que Dios ya puso algo en su corazón. Los que ya somos adultos, pues con mayor razón debemos responder: ¿no será que estar huyendo del llamado que Dios nos ha hecho es la razón de nuestros quebrantos y los desaciertos en nuestras vidas? Y yo repetiría, es lo más probable, que su rebelión ante el llamado de Dios es precisamente la consecuencia de que las cosas no marchan bien. Y los que son más que adultos, preguntarles, cuando ya se está muy cerca de darle cuentas a Dios de su vida, ¿no cree que es una razón grande para usted responderse: ¿cuál es el llamado que Dios me hizo? ¿Lo estoy cumpliendo?
y más sabio sería para usted tomar la correcta decisión y responderse. Ahora, respecto a este dilema, porque así lo presento, a veces, repito, nuestra necedad nos hace creer que no deseamos hacer eso. Y lo que creemos ser nos descalifica, según nosotros, para hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Y el dilema se acrecenta. Quiero hacer esto, pero quizás yo no soy el indicado. Son las frases comunes. Bueno, ante ese dilema, solo hay dos formas de responder. Y quizás esas dos formas les ayudan. Cuando Dios decidió llamar a Jonás, le dijo: levántate y ve. Una es la forma correcta de responder al llamado. Por oposición, la segunda es la incorrecta. Lamentablemente, para los muy cómodos, no hay un término intermedio en donde se puedan sentar a ser espectadores o en donde ustedes digan: voy a esperar un poco, a ver cómo esto camina y si me decido a aceptar el llamado de Dios o no. Voy a esperar a convencerme que esto lo ha puesto Dios en mi corazón o no es otra de mis locuras. Repito, no hay un término intermedio en donde usted se pueda sentar de forma cómoda a solo ser un espectador. Y les advierto, a todos aquellos que están sentados ahora sin servir al Señor, no me refiero a los que están ocupando estas sillas, me refiero a aquellos que alguna vez fueron llamados por el Espíritu Santo a hacer algo para Dios y que ahora, por problemas, porque sus caprichos, porque sus berrinches, porque sus líderes o porque 18 razones más lo tienen sentado, espero que usted entienda que solo hay dos maneras correctas de responder al llamado del Señor. Solo hay dos maneras. Una es correcta y una es incorrecta. No hay términos intermedios. Está bien que usted ahora esté sentado y diga: pues no hago nada. Que le aplauda quien usted quiera, pero sepa que la Biblia y el cielo no le va a aplaudir. Y entre usted más se llene de altanería, siendo mujer u hombre, creyendo que usted hace falta, pues lo lamento. No hace falta. A quien le hará falta es a usted. Porque solo hay dos formas de responder el llamado: la correcta y la incorrecta. La orden del llamado hecho a Jonás fue: levántate y ve. Punto. Él decide la segunda opción, la incorrecta: huir del llamado que Dios le ha hecho. He escuchado a algunos predicadores, y no es que quiera refutar sus opiniones, pero no comparto cuando ellos dicen que Jonás estaba huyendo de Dios. Jonás era un hombre de Dios. Él sabía que aunque pusiera su nido en la roca, igual que las águilas, de ahí Dios lo iba a derribar. No había un lugar en el planeta en donde Jonás pudiera huir de Dios. Jonás estaba huyendo del llamamiento de Dios. Y de igual forma, creo que esta mañana hay hombres y mujeres en medio nuestro que no están huyendo de Dios, no reniegan su fe en Dios, no dejan de venir a la iglesia, incluso de vez en cuando leen su Biblia. Se niegan a obedecer el llamado de Dios, que es muy distinto a huir de Dios. Eso era lo que él estaba haciendo. Quería huir por distintas vías, como algunos de nosotros intentamos huir por distintas vías. Algunos lo hacen en el placer, se enredan en cada cosa, tratan de que sus vidas sean fiestas día y noche. Otros, especialmente mujeres, se enredan en modas, en romances, algunos en el alcohol,
drogas, trabajo, deportes, en fin, cualquiera sea la vía de escape para no obedecer el llamado de Dios en mi vida, resulta bueno para muchos, exactamente igual que Jonás. Y claro, en algunos casos, la vía de escape hasta sofisticada se escucha, como aquellos que dicen, no, mire, es que yo ya no estoy involucrado en ese ministerio porque mis estudios, porque estoy sacando un posgrado, porque mi profesión, porque mi nuevo empleo. Les repito, vaya que se escuchan muy bien y sofisticados, pero no importa cuántas maneras busque para excusarse en no obedecer el llamado de Dios en su vida. Son vías de escape. Y aquí puedo con ímpetu preguntarme y preguntar a los que están siendo llamados por el Señor a hacer algo específico para Él. ¿En qué se refugia usted para decir que usted no lo hace? Hay algunos de ustedes que tienen facilidad de expresión. Podrían estar enseñando la Biblia en una casa de oración, pero no quieren hacerlo. Dicen que no tienen tiempo para prepararse, dicen que están ocupados en su trabajo y algunos dentro de esa sofisticación de respuestas es que tengo que atender a mi familia, que es mi primer ministerio. Y yo estoy de acuerdo con usted, bíblicamente hablando, su familia es su primer ministerio, pero llegar a su casa, encender el televisor y apartarse de todo el mundo, eso no es atender a su familia. Habría que preguntarle a su esposa e hijos o a su esposo e hijos si realmente usted los atiende, ya que tanto se excusa la familia. Habría que preguntarle, ¿pero para qué? Si lo importante es que usted solo o sola se responda. ¿En qué se excusa para no seguir el llamado de Dios en su vida? Y si alguien dice, mire, yo así estoy bien. Las veces que he intentado involucrarme a hacer algo, no me ha ido bien con las personas con las que intento involucrarme. Creo que ese ha sido uno de los problemas. Usted ha intentado involucrarse con otras personas para que estas personas aprueben lo que usted hace. Eso no es obedecer el llamado de Dios. Porque si a usted le importara lo que Dios opina, la opinión que escucharía es la de Dios, no las de las demás personas. Ahora, si usted dice esta mañana, no importa cómo ese predicador lo diga, voy a seguir haciendo lo que me venga en gana. No quiero servir, no quiero escuchar, no quiero hacer esto, solo voy a hacer lo que yo quiera. Es su vida, hágalo igual que Jonás. Tarde o temprano, escuche esto porque no soy profeta, pero esta vez se lo voy a augurar. Si el Señor le ha hecho un llamado, tarde o temprano, usted va a volver al redil. Si viene tarde, puede estar seguro, va a traer cicatrices en su cuerpo y en su alma. Si ese era un llamado de Dios, va a volver con la cerviz doblegada y el espíritu humillado. Puede estar seguro. Y si no había llamado de parte de Dios, pues claro está, usted no va a volver. No va a volver porque Dios nunca le llamó. Pero a los que les llamó y están mostrando ese espíritu rebelde, va a tocarles igual que Jonás. Y si hay amigos o familiares que le quieren mucho y están preocupados, ahora tengo unas palabras que darles. No se afanen mucho ni se esmeren. Si esa persona por la que usted ahora su corazón se entristece porque está distante, porque
no quiere seguir el ministerio que Dios le llamó, por cualquier razón, tuvo problemas en su vida personal, fracasó en algo, está deprimido, está haciendo un berrinche como si es un bebé, los caprichos pueden más que su amor por la obra, lo que quiera, no se preocupen. Si era un llamado genuino del Señor, volverán y humillados, con cicatrices en su corazón y quizás hasta en su cuerpo. Y si no regresan, tampoco se preocupe porque el Señor nunca los llamó. Y cuando digo volverán, con cicatrices en el alma y en el cuerpo, no estoy diciéndolo por la vivencia de otros, hablo por mi propia vivencia. Tornillos, placas y cosas como esas en mi cuerpo son parte de, no hay un estado intermedio. Hey, Carlos, no puedes venir y sentarte en una iglesia y ser un cristiano nominal y dedicarte a tu profesión secular y honrar a Dios. Tienes que estar en un púlpito, por las buenas o por las malas. Y algunos necios como yo, solo las malas nos traen. Claro que cuando digo un púlpito como llamado, yo no estoy diciendo que todos han sido llamados a ser predicadores. Usted sabe el ministerio para el cual Dios lo ha llamado y usted sabrá si lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo. Y si alguno todavía dice, pero es que predicador, yo no sé cuál es mi llamado. Y mire, como ansias ahorita por bajarme del púlpito y preguntarles a algunos de ustedes cuál es su llamado. A ver si están claros en esto. Es que si no lo están, por favor, aclárenlo. Es importante. ¿Cómo pueden decir que son cristianos y no saben el llamado de Dios para su vida? Mire, voy a platicar con un soldado. Bueno, no, me meto en el ejército y le pregunto al capitán, al que está al frente de varios soldados, capitán, ¿cuál es su función en este ejército? Y el capitán me va a decir, ¿mi función? Sí, ¿cuál es su trabajo? ¿Para qué ha sido llamado aquí? Y él dice, pues nunca lo había pensado así, fíjese. Tengo que decirle, usted está loco, ¿qué está haciendo acá si no sabe cuál es su función? Pero algunos me dirán, claro, si llamamos a un oficial, ellos por su preparación, el tiempo para llegar hasta esa posición, tienen claro el llamado. Pero si llamamos a un soldado, ahora voy a ir donde un soldado, donde un recluta. Soldado, ¿qué es lo que usted hace aquí? ¿De qué habla? Me va a decir. ¿Qué es lo que hace con ese fusil? No me había fijado que tenía en mis manos un fusil. No sé para qué sirve. Yo tengo que huir de ese soldado porque capaz va a usarlo en contra de mí, porque no sabe qué hacer con el fusil. No es cierto. No puede ser así. Ese soldado, aun cuando sea un recluta, él sabe qué es lo que está haciendo ahí. Y como dato curioso les cuento, en una de estas noches que pasamos muy tarde por el centro, había una de esas casas de citas, un lugar de mala muerte, y allí estaban soldados cuidando. Yo no sé si a las señoras que están ahí trabajando o qué, pero ahí estaban. Y me fijé porque estaba en el semáforo que una de las señoras llamaba a uno de los soldados, una señora semidesnuda, provocándolo y diciendo, el vidrio estaba cerrado, no sé qué decía, pero lo puedo imaginar. Ustedes no lo imaginen, solo es mi trabajo. Y el soldado decía, y volví a ver al oficial. El soldado sabía lo que estaba haciendo.
La señora también sabía lo que estaba haciendo. O sea, todos conocen lo que están haciendo en la vida. La pregunta es si usted, siendo parte del ejército de Jesucristo, sabe lo que está haciendo. Vine a la iglesia en domingo, traje una Biblia y escuché un estudio. ¿Que cuál es su llamado? No le pregunté si fue a la iglesia. ¿Cuál es el propósito de que lo hayan reclutado en el ejército del Señor? ¿No tiene propósito? Pues no sirve aquí entonces. Y cuando digo aquí no hablo a la iglesia, hablo al ejército de Cristo. ¿Cómo puede ser que haya un soldado en el ejército que no sabe qué es lo que quiere hacer? Usted tiene que responderse. Pero si quieren un poco más de ayuda para aquellos que dicen, no sé qué responder, porque pronto voy a bajarme y les voy a preguntar cuál es su llamado. Así es que algunos yo sé que ya no están siguiendo el estudio, sino que están filosofando cómo van a responder. ¿Y saben por qué están filosofando? Porque no saben cuál es su llamado. Si supiera su llamado, tendría una respuesta inmediata. Mi llamado es esto. Ahora, ¿cuál fue el llamado para Jonás? Jonás ve a Nínive y lleva a cabo un estudio socioeconómico para descubrir por qué tanta maldad. Quizá la maldad viene como consecuencia de la pobreza o en las injusticias de las clases sociales. Tampoco le dijo Dios a Jonás, mira, quiero que te conviertas en un gran político y que resuelvas los problemas y promuevas la paz de ese imperio. Tampoco le dijo. Jonás, mi interés es que tú descubras la cura contra el SIDA y que luego produzcas en serie el antídoto. No, nada de eso le dijo. Y yo no digo que con no decirle esas cosas es que esas cosas no son buenas o que no es importante hacerlas. Quizás Dios a algunas personas les diga en efecto hacer esas cosas. Solo quiero decirles que el llamado de Dios siempre es sencillo, no es tan complicado. Con el correr de los meses o de los años se vuelve complicado en aquellos que escuchan el llamado y quieren hacer más para Dios, porque lo que hacen se va volviendo más complejo o más sofisticado. Pero escuchar el llamado siempre es algo sencillo, siempre es una orden simple y siempre está relacionada con hablar sobre el Señor. Levántate, ve y predica, punto. Y ya pronto verán la predicación de Jonás, un sermón increíble, que muchos de ustedes dirán, yo jamás podría hacer algo como eso. Solo decía y en voz baja, dice el Señor que se arrepientan. Y creo que no se lo dijo a muchos, se los dijo a muy pocos. Pero cuando se obedece la voluntad de Dios, las cosas van a resultar. Sin anticiparme a esa parte de la historia, estoy diciéndole a usted y a mí, no importa si usted es doctor, enfermera, si usted trabaja en un taller, si usted trabaja en la calle, si usted tiene su oficina, si usted trabaja en casa, no importa lo que usted hace secularmente, todos tenemos el llamado a hablar de Jesucristo. Todos. Esa es la única obra trascendente que los mortales podemos hacer en este planeta. ¿Qué es trascendente? Es algo que trasciende la vida misma. Los que están ocupados produciendo artículos de madera, los carpinteros, por cierto, una profesión que yo admiro mucho,
por el arte con la que fabrican. Además, que me fascina la madera. Su obra es aplaudible y es extremadamente cara, sobre todo en este país. Y cómo lamento que no aprecian el arte en madera, pero caro al fin. Ahora, finalmente, ¿a dónde muere el trabajo del carpintero? Desaparece, se corrompe, la madera finalmente fallece o se quema. Y si vamos un poco más allá en la posteridad, cuando este planeta se queme, no importa si lo que usted hizo lo hizo pensando en 300 o 400 años, se quemará. Un buen amigo me dijo uno de estos días, sabiendo que yo disfruto construir con madera, me dijo, pero esto no es duradero, lo mucho que te puede durar son 100 años, me dijo. Yo respondí, ¿qué me importa lo que harán después de 100 años? Él dijo, pensá con visión, que piensen los que vienen después de mí. Él dijo, no tenés visión, momento. Si hablas de tener visión para la posteridad, sí la tengo, porque lo que quiero hacer es trascendente, no para esta vida, sino para la eternidad. Y construir con madera no es cuestión de 100 o 200 años, pero llevar una persona a los pies de Jesucristo, eso es por la eternidad. Es lo único trascendente que usted y yo podemos hacer. Quienes de ustedes han hecho cosas muy memorables, cosas dignas de elogiar en su trabajo, en su profesión o lo que fuera, me apena mucho decirles que muy pronto los van a olvidar. Aun cuando vivamos en un país como este, en donde muy pocos destacan. ¿Se ha fijado? Si son deportistas, todavía están elogiando deportistas de hace como 40 años, porque no ha salido otro. Pero dentro de muy poco lo olvidarán. La gente olvida tan rápido, y qué triste por esos grandes deportistas, porque eso no los hace mejores personas, ni les hace sufrir menos, ni los hace sentirse amados. Y lo que es peor, cuando lleguen al cielo, nadie les preguntará si fueron buenos en lo que hacían. Solo les preguntarán si obedecieron el llamado de Dios en sus vidas. Eso es trascendente. Y lamentablemente, lo único a lo que muchas veces usted y yo no le prestamos atención. Huir de Dios. Yo sé que usted no quiere hacerlo. Blasfemar de Dios, ni en broma. Pero quizás ya ha estado huyendo del llamado que Dios tiene para su vida. Le animo, no espere obedecer el llamado con 4 tornillos y una placa y con la cerviz doblegada. Estoy hablando por mí. Después de todo, cuando uno obedece el llamado, descubre que fue la mejor decisión que pudimos tomar. Que es algo que se disfruta y es algo que sí llena el corazón. Porque es esa llama que solo el Señor puede poner en nuestros corazones. Dijo alguien, mire, era un anciano aconsejando a un, no joven, a un hombre adulto, pero joven para el anciano. Le dijo, mira hijo, si tan necio querés ser y tanto te querés equivocar en la vida, ya te dije que esto te va a ir mal. Pero si tu deseo es arruinarte, pues arruina lo que querrás. Pero no huyas del llamado de Dios.
porque nunca vas a ser feliz. Y tarde o temprano, Dios va a jalar esa cuerda y las cicatrices pueden ser muy profundas. Es mejor hoy escuchar el llamado de Dios. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarnos, suplicándote que tu Espíritu Santo haya ministrado a aquellos que por 1 o 5 razones no están escuchando el llamado. Toca por favor sus vidas, y a los que lo hemos escuchado pero no lo honramos, perdónanos y ayúdanos a honrarlo. Y que si hay personas sin Jesús, toque su corazón tan fuerte que él o ella vengan a Cristo. Mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados. No importa cuántas veces escuchó hablar de Jesús, si nunca antes recibió a Cristo, eso es no escuchar el llamado de Dios en su vida. Y eso es rebelarse contra Dios. Y yo no le invito a que venga al frente para que le aplaudan, para que cambie religión o algo parecido. La invitación es que venga a Jesús. Si alguien esta mañana dice, predicador, quiero hacer la oración, ¿dónde está? Le invito a que levante su mano y me deje orar con usted. Ahí donde está, tome el valor, levante su mano y haga la oración. La baja de inmediato. Nadie le va a traer al frente, nadie le va a aplaudir, no tiene que cambiar religión, y si quiere no vuelva a venir nunca, pero abra su corazón con fe a Jesús. ¿Habrá alguien? ¿Alguien que levanta su mano y que nos deja orar con usted? Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Alguien más que con ese mismo valor y coraje dice, yo también quiero hacer esa oración? Vamos, tome el valor y venga Jesús. No piense, no estoy listo. Es que en realidad no lo está, igual que yo no lo estoy. Por eso necesito hacer la oración. Levante su mano. ¿Habrá alguien más? Alguien más que levanta su mano en señal de recibir a Cristo. Señor, gracias por la persona que tomó la decisión, que al momento de orar los consejeros tengan palabras de vida eterna. Despídenos en paz, mas no de tu presencia. En tu nombre oramos. Amén y amén. Nos vemos media semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno. Dios nos bendiga a todos.